Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Radio Fides? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa a 5 sesiones, donde cada tarde abordamos temas que tienen que ver con derechos humanos y con justicia. Hoy día queremos enfocarnos en los derechos humanos de las mujeres y de una mujer en particular. Se trata de Claudia, quien está denunciando por violencia intrafamiliar al que fuera su pareja. Él es una alta autoridad del Estado y es de este caso que queremos hablar esta tarde. Damos la bienvenida a Claudia y con nuestro abrazo solidario, por supuesto, tratándose de una víctima sobreviviente de violencia. Bienvenida, Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Mary, muchas gracias por la invitación. Como comprenderán, no vamos a revelar más datos sobre la víctima, tampoco la vamos a exponer en pantalla por razones obvias. Estos casos suelen derivar luego en revictimización y queremos evitar justamente eso. Claudia, cuéntanos por favor cómo es el caso, cómo empieza, cómo deriva luego en una denuncia ante las autoridades. Adelante, por favor. Todo ha empezado el 2024. El 24 de abril del 2024 he sufrido una agresión por parte del que era en su momento mi esposo, el señor Sergio Raúl Siles Sánchez. A consecuencia de esa agresión, yo he presentado una denuncia penal por violencia y al día siguiente, el 25 de abril, he presentado mi demanda de divorcio. Y a consecuencia de la presentación de la demanda de divorcio y la notificación que se le ha hecho al señor Siles, el 17 de mayo me ha vuelto a agredir. Y como yo ya estaba en contacto con los abogados por el tema de la primera denuncia, estos abogados me he contactado con ellos e inmediatamente han llamado a la patrulla y la patrulla se ha personado en mi domicilio y me han llevado al DP4 en la patrulla para poder presentar mi denuncia y han hecho la verificación previa en el domicilio del señor Siles se encontraba y no estaba. Entonces había escapado por el parqueo, en pantuflas y pijama. De todo eso existe evidencia en fotográfica de cómo se fue el señor. Y bueno, de ahí se inició la segunda denuncia y se fueron haciendo los dos procesos penales. Y bueno, he tenido varios problemas en la tramitación de los procesos, porque he tenido cambios de fiscales, he tenido retardación de justicia, he tenido resoluciones que no estaban fundamentadas, he tenido fiscales que no han atendido mis casos con la prontitud que merece la atención a las víctimas de violencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando empezó el caso, él no tenía este cargo al que hacemos referencia, ¿verdad? Sin embargo, igual digamos que había alguna acción para presionar a la justicia, ¿o por qué estos casos no avanzaban? Lo que pasa es que cuando se inició esto, él era presidente de Infocal. Y sí, él siempre ha estado vinculado en el ámbito político, entonces era presidente de Infocal en ese momento. Y bueno, lo curioso de todo es que él ha realizado un convenio con el fiscal de distrito de la ciudad de La Paz cuando mis dos procesos habían sido impugnados ante la Fiscalía de Distrito para evitar el tema para ver el tema los sobreseimientos emitidos por los fiscales de materia. Entonces siempre ha habido un acercamiento, una manipulación de parte de este señor que lastimosamente, afecta mis derechos, ¿no? Ahora, ¿qué cargo ocupa él? Él actualmente está como gerente general ahí de MAPA. De MAPA, de la empresa de alimentos, ¿verdad? A propósito Correcto. del tema, como nosotros sabíamos que hoy íbamos a tratar el caso, hemos hecho las llamadas correspondientes para tener la contraparte a EMAPA y hemos obtenido simplemente una respuesta que señala lo siguiente: tomamos conocimiento del tema que quieren tratar. Respecto a su solicitud, le informo que se trata de un asunto de carácter estrictamente personal del gerente general, el cual está siendo atendido por su bufete de abogados.
acusados. En ese sentido, no brindará entrevistas ni declaraciones sobre este caso. Cualquier pronunciamiento de corresponder será realizado a través de sus representantes legales. Agradecemos su comprensión. Bueno, nosotros agradecemos por la respuesta, pero y también cumplimos con este requisito periodístico, que es tratar de obtener la contraparte cuando existe una persona acusada. Quiero volver con Claudia porque quisiera que ella nos relate cómo han sido los episodios de violencia siempre que usted, Claudia, se sienta cómoda de hablar de ese tema. No tiene que contarnos nada, aquello que considere que puede dañar su situación emocional o puede afectarla de alguna manera. Adelante, Claudia. No voy a dar mucho detalle sobre ese tema, solamente que puedo decir que la violencia ha sido sistemática durante todo mi matrimonio. He vivido violencia constante, física, psicológica, y lastimosamente he llegado a agresiones en las cuales me he sentido muy afectada en mi autoestima, y obviamente salir del círculo de violencia es muy difícil. Porque lo normalizas, ¿no? Entonces piensas que la cosa va a mejorar, que tú eres la culpable, que tienes que poner más esfuerzo en tu matrimonio y todo eso. Pero evidentemente he sufrido mucha violencia física, ¿no? Y psicológica. Entiendo. Bueno, también estamos en comunicación con la periodista Natalie Iriarte. Natalie es periodista especializada en derechos humanos y está frecuentemente denunciando este tipo de casos a través de las redes sociales. Así es que le damos la bienvenida a Natalie. Buenas tardes, Natalie. Bienvenida. Neri, gusto saludarte. Gracias por el espacio, gracias por el respeto, sobre todo en la forma de hacer las entrevistas, que es algo que creo que es muy importante recalcar, ¿no? Para que una víctima tenga que hacer una denuncia pública y tenga que acudir a los medios de comunicación, eso significa que se ha sentido que no ha sido escuchada y no ha sido protegida por el sistema judicial. Eso significa que ha pasado más de 2 años callada, sin la contención necesaria que deberían dar las autoridades y el Estado, y lamentablemente terminamos siendo las periodistas, los periodistas quienes debemos escucharlas, tratar de hacer que sus casos a través de ser públicos terminen haciendo algún tipo de presión social. Sobre todo nos preocupa mucho que pueda haber violencia institucional, nos preocupa mucho que pueda haber el uso de influencias, como vos has dicho que han intentado desde tu medio contactarse, no se tiene respuesta de la otra parte, y creo que es importante que haya una respuesta desde el ministerio del cual está a cargo EMAPA, porque es una autoridad pública, es una autoridad que está ejerciendo un lugar que tiene que responder a los bolivianos, recibe un salario pagado por los bolivianos. Entonces son autoridades que deberían ejercer el mínimo derecho a la información, al acceso a la información pública también, y me parece que en este caso no es un tema privado, porque no es un tema de pareja, es un tema público, porque es una denuncia, es un caso de violencia, como muchos otros, y es preocupante ver el abandono en el que se ha sentido Claudia para tener que acudir a hablar con una periodista, animarse a hacer público su caso. Yo he comenzado la investigación y realmente hay mucho más detrás de esto, y preocupa mucho, como te digo, las influencias que pueda tener y las amenazas repetidas que ha recibido ella para callarse durante tanto tiempo por los espacios de poder que ha ocupado durante mucho tiempo este señor, que ha trabajado antes en el gobierno municipal de La Paz, cuando era el último mandato del alcalde Revilla en su momento. También lo ha ocupado puestos institucionales muy importantes como la presidencia de Infocal, y todos este tipo de espacios de poder los usaba para mantener en silencio a Claudia, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que no debería permitirse, y hemos visto otros casos como en Santa Cruz, el asambleísta Antonio Talamás, también tratando de usar la gobernación,
y es terrible que las mujeres tengan que acudir a exponerse a los medios, a tener que volver a hablar de esto cuando la justicia y la ley 348 indica que debería no ser revictimizadas las mujeres, no tener que estar repitiendo su historia todo el tiempo, y más bien declara de que deberían haber medidas de reparación para ellas, ¿no? Natalie, tú has mencionado dos conceptos que nos gustaría que nos expliques más a profundidad. Uno, el tema de violencia institucional. ¿En qué consiste la violencia institucional y por qué el acusado en este caso estaría incurriendo en este tipo de violencia? Y segundo, has señalado que este sería un caso público. ¿Por qué señalamos que siendo un caso de violencia? Porque claro, lo que argumentan de la otra parte para no darnos una versión es que es un asunto entre privados. Entonces, adelante Natalie, cuéntanos por favor sobre estos dos conceptos. Bueno, hay varios tipos de violencia, ¿no? Yo mencionaba uno, la violencia mediática, que está dentro de la ley 348. La violencia institucional es cuando un funcionario público utiliza su puesto de poder para mellar, intimidar, acallar o mellar la dignidad de alguien, en este caso la víctima de violencia, su ex esposa. Eso todavía está por probarse. La defensa de Claudia tiene que llevarlo a la fiscalía, pero lo preocupante es que van 2 años en los cuales ella está esperando una solución, una acusación formal, y el fiscal que debería haber hecho la acusación formal, sin embargo, está ejerciendo, en vez de acusar al violento, está intentando desalojar de su casa a Claudia, que no sé si Claudia preferiría que sea ella quien hable de esto, pero además hay un tema de violencia económica ahí, ¿no? Porque ellos tenían un bien donde han vivido por 10 años de matrimonio, un bien que es ganancial, donde la están intentando desalojar de su casa con un montón de funcionarios que han ido a intimidarla a su casa. Entonces esto ya llega a ser otro tipo de violencia que es la violencia económica también, ¿no? Entiendo. Quisiera volver con Claudia para que nos cuente un poco más sobre el caso, sobre el avance que ha tenido o el poco avance que ha tenido. Primero quisiera saber si es que la justicia, las autoridades le han dado medidas de protección para evitar que haya nuevos episodios de violencia de parte del agresor, ¿no? Y también saber cómo ha estado avanzando, es decir, quiénes son las personas o los operadores de justicia que están impidiendo que esto avance. Adelante, Claudia. Bueno, gracias. Con relación a los dos casos, bueno, en el primer caso, los dos casos han salido con... Claudia, si nos podría explicar por qué hay dos casos. Yo entiendo que han sido dos episodios de violencia los que ha explicado al principio, pero no son solo uno. ¿De qué son los dos casos? ¿Podría explicarnos? Sí, lo que pasa es que como ha habido dos eventos de violencia en diferentes fechas, se han generado dos denuncias diferentes. Entonces, se han abierto dos casos diferentes. Entonces se han ido siguiendo los dos casos en forma paralela porque eran casi consecutivos, uno del 24 de abril y el otro del 17 de mayo. Que significa que los dos casos han ido siempre al mismo fiscal porque estaban en la zona sur. El primer fiscal ha sido el doctor Salomón, quien ha emitido la imputación formal en contra de este señor. Y luego he tenido cambios de fiscales. Me han cambiado a la doctora Lorena Borda, que yo la he excusado, porque la doctora Borda era la hijastra de la abogada patrocinante de mi ex esposo, que es la doctora Mónica Ramírez. He tardado 52 días en que me asignen fiscal a ambos casos, en los cuales, tiempo en el cual no se han hecho más actos investigativos y no he podido generar, la fiscalía no ha podido hacer su trabajo. Luego me han cambiado a la doctora Carola Borda, Carola Calderón en el primer caso. Y lo increíble de esto es que la señora Carola Calderón la designan hoy día fiscal de mi caso, y entra ella a una audiencia de medidas de protección que yo había comunicado que ha habido una vulneración. Ella pide 6 días de detención para el señor Siles.
Y pues, bueno, y el juez no aceptó. Y al día siguiente, la señora Carola Calderón emite una resolución de sobreseimiento de 40 páginas. ¿Qué fiscal puede conocer un caso en un día y emitir una resolución de 40 páginas donde le da al señor Siles el sobreseimiento? Significa que no existe pruebas contundentes que demuestren que ha habido el hecho violento. Sin embargo, Claudia, ahí antes de que continúe, ¿cuáles son las pruebas que usted ha aportado? En ambos casos cuentan con certificados médicos forenses que han sido emitidos por el IDIF, que es la institución pública del Estado, la única que te puede certificar este tipo de emitir este tipo de certificados. Cuentan con esos dos. Tengo pruebas periciales, tengo pruebas psicológicas, tengo testigos, tengo mi declaración, tengo toda la documentación. ¿El certificado, los certificados forenses establecen días de impedimento, Claudia? Sí, el primer certificado forense establece 3 días de impedimento y el segundo 2. Adicionalmente, en el segundo caso yo he tenido una baja médica por 5 días adicionales. Entiendo. Entonces, usted ha aportado todas esas pruebas, pero pese a eso, la fiscal ha decidido sobreseerlo. Correcto, ha decidido sobreseer, no ha considerado ninguno de los elementos de prueba que yo he presentado, y además su resolución de 40 páginas de un día al otro es increíblemente llamativo, porque como una persona puede conocer tan rápido un caso de un día al otro y emitir una resolución con esa cantidad de páginas, ¿no? Quiere decir que ese caso prácticamente no ha avanzado y está como cerrado, como dado por concluido. No, lo que pasa es que en ambos casos los fiscales han sacado sobreseimiento, pero yo he impugnado ante la Fiscalía de Distrito de La Paz las resoluciones de sobreseimiento. Y a eso es lo que me refería en un principio cuando he presentado mis impugnaciones. El señor Siles ha firmado un convenio con el fiscal de distrito como presidente de Infocal, teniendo pleno conocimiento de que los procesos de impugnación estaban en la Fiscalía de Distrito. Entiendo. Ya, ahora nos ha explicado el primer caso. Vamos al segundo, por favor, para saber quiénes son los operadores de justicia. En el segundo caso han designado al doctor Bruno Herrera, que ha visto el caso 881, y de igual forma el doctor Bruno Herrera ha establecido que el señor Siles estaba favorecido con el sobreseimiento, pero hay algo particular que mencionar en este caso. Como ha sido la segunda agresión y el señor Siles ya tenía conocimiento, me imagino, de que iba a denunciar porque llegó la patrulla, el día 17 de mayo yo presento mi denuncia y el señor Siles el día 18 de mayo me presenta una denuncia por lesiones. Indica que yo lo había agredido, alega lesiones. En la sustanciación de los procesos, obviamente como eran los mismos sujetos, el mismo lugar, el mismo día, yo he solicitado al control jurisdiccional la conexitud de la causa, que significa que los dos procesos deberían unirse para llevar uno solo. El control jurisdiccional, el juez ha emitido la conexitud de la causa, jalando su proceso de lesiones al mío, porque el mío era 348 y de él era ley penal, la ley general. Entonces, en toda la tramitación de la conexitud, el juez de control jurisdiccional ha establecido al fiscal, que en su momento era este señor Bruno Herrera, que determine quién había sido el que había iniciado la pelea. Y ahí el señor Bruno Herrera agarró e indicó de que yo era, es el señor, el fiscal Salomón Moisés. Él sacó la imputación en contra del señor Siles, indicando de que él era el agresor y yo era la agredida. Entonces se ha ido tramitando todo esto, evidentemente, y lo mismo ha pasado con el caso, que bueno, me han ido cambiando fiscales, ha llegado al doctor Bruno Herrera y este doctor Bruno Herrera ha establecido que el señor Siles era sobreseído. De igual manera, yo he impugnado ante la Fiscalía de Distrito de La Paz y el fiscal de distrito en ambos casos ha sacado confirmación de los dos sobreseimientos basándose en las resoluciones de sobreseimiento del fiscal de materia. ¿Esta confirmación sucede después de que se firma este convenio entre Infocal y la Fiscalía? Sí, correcto. Ya, sigamos. Bueno, entonces yo he presentado obviamente he visto mellado mis derechos y obviamente me he visto afectada y he presentado amparos constitucionales. Y en el primer caso del 24 de abril,
me han concedido la tutela, Ujú. que significa que le han pedido al fiscal de distrito que emita una resolución con enfoque de género y que considere las pruebas existentes en el cuaderno de investigaciones como ser mi certificado forense. Entonces el fiscal ha vuelto a verificar la documentación y ha sacado una resolución con perspectiva de género, ha sacado una resolución considerando todos los documentos que estaban respaldados en la carpeta y ha combinado al fiscal de materia, que es el fiscal Chacón de la zona sur, a emitir una acusación en el plazo de 10 días. Los 10 días se han cumplido este viernes que ha pasado y nosotros hemos hecho memoriales solicitando el cumplimiento de la emisión de la acusación y el fiscal hasta la fecha no ha sacado la acusación. Chacón, entonces, el que tiene en sus manos el caso y que no está dando curso a esta acusación, ¿sí? Correcto, es el fiscal Gonzalo Chacón de la zona sur. De la zona sur de la ciudad de La Paz, estamos hablando, todos los espacios a los que estamos haciendo referencia, perdón por los que nos están viendo en el interior, se refieren a la ciudad de La Paz, entonces, ¿no? Bueno, ahora quiero volver con Natalie Iriarte, les comentábamos que es periodista especializada en derechos humanos, porque quiero preguntarle, ¿cómo puede suceder que un funcionario con todos estos antecedentes haya accedido a un cargo tan alto en el Estado boliviano? Se supone que existen leyes, normas que obligan a los funcionarios cuando van a ingresar a su puesto a presentar certificados de que no hayan incurrido en hechos de violencia. ¿Es probable que esos certificados necesiten la sentencia ejecutoriada o por qué es que de pronto hay una persona con tantas, con 2 acusaciones que esté ejerciendo un cargo alto? Justamente creo que aquí lo que hay que mencionar es que lamentablemente en Bolivia, a pesar de que se reciben aproximadamente 130 denuncias diarias por violencia de género, por violencia doméstica, sumando más de 40.000 casos anuales, solamente el 5% al 6% llegan a una condena. Entonces, este dato nos da cuenta de todas las falencias del Estado, de todas las falencias del sistema judicial, que realmente no está administrando justicia para las mujeres en Bolivia. Y el caso de Claudia es una prueba de eso. 2 años de un caso donde logra deshacerse de la denuncia, ella tiene que impugnar, va 2 años en este tormento que es para una víctima tener que revivir, volver a declarar, volver a presentar. Hace un par de días tenía que tener una audiencia, se la han cancelado. Entonces todo este proceso hace que se canse la víctima, que los agresores puedan aprovechar de repente en el día. Me imagino que si le han pedido como requisito a este señor o alguien ha averiguado, quizás ha presentado justo un día que un fiscal lo ha sobreseído, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no han dicho hay un caso abierto que sigue su curso. Por eso es importante entender de que realmente hay una falencia en todo el sistema judicial boliviano y que este es un caso bandera de ver cómo un ciudadano que está en un puesto de poder versus una ciudadana común y corriente que no tiene ningún contacto con un fiscal. Este es un funcionario público que está firmando acuerdos de cooperación con un fiscal mientras debería ser juzgado por ese mismo fiscal. Entonces ahí es que estamos hablando de que realmente no están en las mismas condiciones, ¿no? Y además tomar en cuenta de que si bien han habido 2 casos y 2 denuncias, con un total de 7 a 10 días de impedimento tomando en cuenta la baja médica que ella ha tenido, son 10 años de violencia que ella ha sufrido, que han mellado su autoestima, su salud mental y que las medidas de reparación que indica la ley 348 no están siendo tomadas en cuenta para nada. Y creo que esto es una falta de respeto total a los derechos de las mujeres y ni siquiera debería ser nuestro trabajo tener que estar diciendo esto, sería el Estado mismo. Mary querida, el que tenga que investigar a cada uno de los funcionarios antes de hacerlos ingresar, ¿no es cierto? Porque nuestro trabajo no debería ser estar investigando a cada uno de los funcionarios, ni tener que salir con estas denuncias, ni las víctimas tendrían
que es tener que hacer públicos estos casos para luego recibir comentarios horrendos de violencia digital en redes, donde se exponen a un montón de machismo, de violencia sobre sus casos, de cuestionar a la víctima, de culpabilizar a la víctima. Un punto, por ejemplo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando hice público el caso de Claudia, los mensajes de apoyo eran un 97%, y de repente una señora comienza a escribir muchísimos mensajes, como conociendo muy de cerca el caso, y me llama muchísimo la atención de que parecía que conocía al imputado, al acusado, ¿no? Y resulta que investigando un poco, fue la primera abogada que tuvo el señor Siles, la que en redes comienza a atacar y a tratar de decir de que soy una periodista sin ética, enviada, pagada, que estoy acusando a alguien que es inocente. Y entonces su misma abogada que lo representaba antes es la que ahora en redes sigue haciendo su defensa y atacándome a mí, tratando de hablarme de falta de ética, ¿no? Sí, normalmente la violencia digital es así, se ensaña no solamente con la víctima, sino también con quienes apoyan a la víctima, ¿no? Claudia, quiero preguntarle algo. Natalie acaba de mencionar que usted ha sufrido violencia durante 10 años, pero usted nos ha relatado solo 2 episodios que han derivado en denuncia. ¿Esto que está diciendo Natalie es correcto? Claudia, ¿me escucha? Sí, Emilio, sí, bueno, sí, evidentemente lo que dice Nata es cierto. He sufrido violencia desde el día 1 de mi matrimonio, ¿no? Pero bueno, eso ha ido subiendo de tono poco a poco. Y bueno, yo me he visto inmersa en el círculo de la violencia, en el cual yo había normalizado y decía, es pues por mi culpa, él reacciona así, yo soy la culpable. Él siempre me decía, eres boca de metralleta, que no sé qué, y me empezaba a atacar, y yo decía, y según yo era la culpable, ¿no? De todas las veces en las cuales me golpeaba, yo me sentía culpable porque decía, pucha, ¿qué he hecho para que pase esto? Y claro, su actitud, porque nunca ha sido una persona que me ha dicho, ay, Claudia, discúlpame, se me dio, no sé, o sea, lo siento, no va a pasar más. No, me decía, es tu culpa, yo reacciono porque tú eres así, es tu responsabilidad. Pues durante los 10 años sí he sufrido violencia sistemática. Ha sido muy difícil para mí romper el círculo de la violencia, salir, pero si no salía cuando he salido, yo creo que otra hubiera sido la historia ahora. Entonces sí, ha sido muy, muy difícil. He denunciado solamente 2 veces, de todas las veces que este señor me ha atacado, me ha agredido, porque yo me sentía sometida bajo su poder, de que él me decía que tenía contactos, de que él era una persona respetable, de que él era una persona con mucha influencia, y además, como ha dicho Natalie, él ha trabajado en la anterior gestión del doctor Revilla, y siempre ha tenido cargos en los cuales se ha movido en un entorno en el cual él tenía un acceso a la cercanía con las personas, como ha pasado con el convenio. Él lo ha suscrito el convenio cuando estaba en Infocal, él tenía una cercanía al fiscal de distrito, que es el fiscal Luis Carlos Torres. Entonces, obviamente ha habido siempre este tipo de manipuleo con relación a todas las cosas que he vivido, ¿no? ¿Qué está pidiendo usted ahora, Claudia, para ir concluyendo la entrevista respecto al fiscal, a las autoridades, a la justicia, incluso respecto al gobierno, ¿no? Porque él depende del gobierno actual. Básicamente lo único que yo pido es justicia, que se haga una investigación a fondo de todo lo que ha pasado, que es la función de la Fiscalía verificar, revisar, es el trabajo de ellos, que todo, o sea, verificar la documentación, todo lo que se ha presentado en los procesos es prueba obtenida legítimamente, son respaldos, todo. O sea, yo he seguido la lucha porque obviamente tengo el concepto de que tenemos que levantar la voz las mujeres, porque no podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas. Mi caso puede servir como ejemplo para otras mujeres que están sufriendo lo mismo. Entonces, yo que pido que exista una justicia que verifique, los fiscales que sean correctos, los jueces también, y que el gobierno tome cartas sobre el asunto, porque esta persona es una persona que está en un cargo que es cierto, como dicen, es público, y tiene influencias, ¿no? Entonces, obviamente yo me siento un poco
no un poco, me siento sí amedrentada y asustada porque esta persona inclusive quiere sacarme de mi domicilio, sin considerar que la ley 348 establece que la víctima se tiene que quedar en el domicilio aunque no sea de su titularidad. Y el tema es de que yo sigo con las medidas de protección. Parecería que el fiscal y el juez se han olvidado de esos temas que realmente me ponen en una vulneración total. Y es eso. Yo pido justicia y pido al gobierno que tome cartas sobre el asunto y que respalden a las mujeres, a las mujeres como yo que estamos en situación de violencia o que somos sobrevivientes de violencia. Claudia, le agradezco muchísimo por haber presentado su testimonio en el programa Sin Concesiones. Muchas gracias a ti. Un gusto. Gracias y ojalá la justicia actúe correctamente, que es exactamente eso lo que está pidiendo Claudia. No está pidiendo ni más ni menos, justicia y además actuación correcta. Ahora sí quiero despedirme de Natalie, pero antes preguntarle, Natalie, ¿qué debería hacer el gobierno frente a un funcionario con poder y que a la vez está acusado de violencia? Creo que en realidad lo que deberíamos pedir al gobierno es que uno, aporten a que se haga una investigación justa, que el caso realmente sea investigado, que las pruebas sean valoradas, que una vez tengan eso, decidan qué hacer con este funcionario, porque una persona que tiene un caso de violencia definitivamente no puede estar ocupando ese puesto público, ni ningún puesto público, por más que sea del nivel más bajo al nivel más alto. Y creo que es importante que se haga realmente un esfuerzo estatal por invertir en una justicia con mirada de género, en educar a los funcionarios para no victimizar a las mujeres, desde el momento en que uno presenta la denuncia, en el acompañamiento que he hecho a muchos casos, por mi experiencia de periodismo con mirada de género, realmente es un tratamiento terrible de todos los funcionarios. Entonces creo que la petición al gobierno es, primero, comprobar qué ha pasado realmente, y una vez los fiscales y los jueces tengan un veredicto, que realmente este funcionario, se tenga que ser quitado del puesto de trabajo donde está, porque no es posible que una persona que tiene este tipo de comportamiento, y las pruebas están ahí para ser valoradas por los fiscales y los jueces, definitivamente tiene que el gobierno comenzar a invertir más, porque la 348 parece que está de adorno y que realmente no está habiendo una atención. Si bien el país tiene un montón de problemas económicos que atender, pero el problema de la violencia es terrible. Somos el 50% de la población mundial y estamos siendo vulneradas todos los días, hay feminicidios todos los días, y Claudia ha logrado salir de esto para poder estar hablando aquí, pero pudo haber sido una estadística más de los feminicidios que tenemos cada año, y más bien tenemos la suerte de poder estar escuchándola. Muy bien, Natalie, te agradezco muchísimo por esta información y por esos pedidos a través de las redes sociales, por supuesto, y también a través de nuestro programa. Muchas gracias, Natalie. Gracias. Bueno, amigas, amigos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con otro tema que tiene que ver también con violencia, pero con otro tipo de víctimas. Enseguida venimos. Estamos de regreso en Sin Concesiones y en esta segunda parte de nuestro programa queremos contarles que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia reportó que entre enero y mayo de este año se registraron 84 casos de violación a niños, niñas y adolescentes en el departamento de La Paz. De esos hechos, 31 fueron cometidos por familiares o por el entorno de la casa de la familia. Les pongo comillas. En el caso de violación de niño y niña adolescente son 84, de los cuales 31 casos son del entorno del menor, son familiares, son conocidos, son parte del entorno familiar, informó el director departamental de la FELCB, Miguel Zambrana. Pero tenemos que decirles, amigas y amigos, que el tema de la violencia sexual contra los niños y las niñas es recurrente, sistémico y estructural. Por eso es que hemos invitado a un especialista en el tema que además ha hecho un estudio de más larga data que nos demuestra esta afirmación. Se trata de Nelson Antequera. Él
es investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, Nelson, buenas tardes. El micrófono. Muy buenas tardes, sí. Mary, y gracias por la invitación a compartir con el público que te sigue este estudio que hemos hecho desde la organización de la institución Infante aquí en Cochabamba, que es un diagnóstico, un inventario de la violencia contra la infancia. Es un estudio que lo hacemos desde el 2021 y se trata de recoger información hemerográfica sobre el tema de violencia contra la infancia. Tenemos una base de datos de más de 3.000 entradas, donde hemos ido recogiendo dos ámbitos: violencia física y violencia sexual. Uh-huh. Si te parece, Nelson, podemos ir compartiendo algunas de las láminas que tú nos has enviado previamente. Vamos a poner una y bien. Comentamos, ¿sí? Vamos primero con la primera lámina, por favor. Muy bien. Bueno, ahí tenemos esta lámina que titula Principales tipologías registradas de la violencia contra los niños y las niñas. Adelante, por favor, Nelson, si nos podrías comentar. Bueno, como les decía, en el estudio se han distinguido dos grandes grupos, ¿no? Violencia física y agresiones sexuales. De todos los casos de agresión sexual vemos que la violación y el abuso sexual, las violaciones contra niños, niñas y adolescentes son el grueso de los casos registrados, seguido por abusos sexuales. También hay casos menos visibles, que son casos de trata de personas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un estudio con datos hemerográficos de la base de datos de la Libre. Entonces, una limitación es que llegan a esta nuestra base solo lo que ha sido tan relevante que ha salido en la prensa. Nelson, pero Nelson, ¿cuántos años de estudio? Tú decías desde el 2021, ¿es hasta la fecha? Cuéntanos un poquito sobre las características del estudio también. Sí, es un estudio que hacemos anualmente, una actualización de la base de datos. Tenemos datos completos desde el 2020, hemerográficos, y anualmente vamos actualizando la base. Esta base está en la página web de Infante y es de libre disponibilidad, son datos abiertos para que estudiantes, tesistas puedan tener estos datos para profundizar en algunos estudios que ellos quieran hacer. Estamos viendo aquí en las láminas, Nelson, que en el caso de agresión sexual, la violación tiene una incidencia del 58, casi 59%. Significa que es el principal delito cometido en temas sexuales. Y en el caso de violencia física, se trata del infanticidio. Estamos hablando del 14.7% de los casos de violencia, seguido de la violencia familiar con 4,61%. Quisiera que pasemos, por favor, a la siguiente lámina para pedirle el comentario a Nelson. La siguiente lámina tiene que ver con la edad de las víctimas. Por favor, Nelson, cuéntanos cuál es la incidencia, la prevalencia que hay respecto a la edad de las víctimas de violencia física y violencia sexual. Bueno, podemos ver en el gráfico lo que está en celeste. Las columnas van por grados de edad, desde 0 a 17 años. Lo que está pintado en celeste corresponde a la incidencia de violencia física y lo que está pintado en naranja es la violencia sexual. Podemos ver gráficamente que de 0 a 3 a 4 años es más grave la violencia física, que lamentablemente termina en muchos casos en infanticidios.
entonces los pequeños son los más vulnerables a sufrir agresiones de parte del entorno familiar. Los agresores, las agresoras físicas con castigos físicos e incluso que llegan a la muerte del niño, de la niña, son del entorno familiar, y hemos visto en la estadística que en la mayoría de los casos es la mamá, por diversos factores que estresan, digamos, a las mujeres y llevan a una situación de desesperación hasta matar a veces a 2, 3 hijos al mismo tiempo. Viendo la gráfica, las barras naranjas son muchísimo más altas que las barras celestes, y las barras naranjas representan a las agresiones sexuales, lo que nos indica que ese tipo de delito es el que más se comete en contra de la niñez, ¿no es cierto? Y además fíjense ustedes que las edades entre los 11 y los 14 años son las que más registros presentan. Entonces quiere decir que son los adolescentes y las adolescentes quienes están sufriendo más este tipo de violencia, es decir, agresiones sexuales. Y dentro de las agresiones sexuales, ojo, son violaciones, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de agresiones sexuales más leves, estamos hablando de violaciones en la mayoría de los casos. Sigamos, por favor, vamos a... Bueno, antes de pasar, hay una cosa. Los 11, 12, 13 años es cuando se devela, se descubre que hay una agresión sexual. Sin embargo, puede llevar años. Entiendo. En que hay niñas de 6, 7 años que están siendo agredidas, y a los 13, 14 la niña se da cuenta de que puede denunciar. Por eso hay este pico, digamos, en esta edad, pero lamentablemente gran parte de los casos son recurrentes, es decir, que las agresiones llevan años Entiendo. Bien revelador ese dato que acabas de dar, porque claro, yo dije, la estadística dice y ocurre en esa edad, pero no, puede ocurrir desde mucho antes, pero se denuncia cuando los niños, las niñas toman conciencia de que lo que están sufriendo es realmente un abuso, porque antes capaz no se dieron cuenta de que eso era un abuso, ¿verdad? Nelson, vamos a la siguiente lámina, por favor. Aún no podían expresarlo. También, exacto. Ahí está, la siguiente lámina se refiere al ámbito de agresión. ¿Dónde sucede la agresión, Nelson? Sí, en este caso hemos englobado este dato en ambos grupos, pero podemos ver que las agresiones, sobre todo tanto la violencia física como la violencia sexual, se dan en el ámbito familiar, es decir, son cometidos por parientes de primer, segundo grado, tercer grado, y en el ámbito extrafamiliar sobre todo se dan agresiones sexuales a jóvenes, ¿no? A adolescentes, pero cuando se trata de niños, niñas, se da más en el ámbito familiar, y las agresiones físicas, el infanticidio, es en el entorno más íntimo. Podemos ver la siguiente. Sí, vamos a la siguiente porque vamos a ver otro dato revelador que tiene que ver cuál es la relación que tiene la víctima con el victimario. Vamos adelante, Nelson. Sí, justamente en lo que nos han mostrado los datos que a partir del procesamiento de la información hemerográfica es en el ámbito de la agresión sexual, habíamos dicho en el ámbito familiar, y cuál es la relación en el victimario y la víctima es el padre o la pareja de la madre, el padrastro o el comadre, son los que tienen cercanía
Tenemos un problema de conexión. En algunos casos también estamos con un pequeño problema de conexión contigo. Tal vez existe alguna interferencia o una cosa así. Quizás podrías acercarte un poco más al router. Vamos a ir avanzando. Simplemente decirles que evidentemente, según esta estadística recogida por Infante, el padrastro o la pareja de la madre es el que más registros presenta de agresión sexual contra niños y niñas. Estamos hablando del 21.8%. Luego le sigue el padre con el 19.9%, casi 20% de las agresiones sexuales son atribuidas al padre. Persona desconocida, 12%, tío, 12%, se desconoce la relación, 8%, el profesor o director, 5%, relación de amistad, 4%, un vecino, 4%, conocido de la familia, 4%. Yo veo este cuadro y digo, la verdad es que no hay que confiar a los niños y a las niñas, a nadie. O sea, podrían estar en peligro en cualquier circunstancia, en cualquier espacio. Lo que ese cuadro nos está revelando es justamente eso. Sigamos, por favor, al siguiente cuadro. Adelante, por favor. Vamos con el siguiente, que tenemos, no, es el siguiente. Uno más, por favor. ¿Eso es todo? Eso es todo, sí, eso es todo, me dicen Nelson. Bueno, ustedes están recopilando esta información, pero además tienen una revista, ¿verdad? Creo que está con el micrófono apagado. Hola. Sí, adelante. Sí, hemos lanzado la revista Infante, invitamos a los investigadores, investigadoras a poder participar, enviar sus contribuciones, porque la principal intención de la revista es justamente tener un espacio de discusión sobre los temas de la problemática contra la infancia. Este estudio, ¿qué se llama? ¿Cuántos años abarca? Tú nos decías 21, pero yo vi el documento que me enviaste era desde el 2016. ¿Estamos hablando casi de 10 años de violencia o es menos? Sí, los datos completos vienen más o menos desde el 2020. Del 2016 hemos hecho un muestreo de casos para diseñar la base de datos, pero ya de manera exhaustiva tenemos del 2020 al 2026, al 2024. Este semestre vamos a actualizar la base al 2025. Entonces es un trabajo de varios años de investigación. También a partir del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales hemos hecho un grupo de estudio donde algunas tesistas o estudiantes, a partir de los datos de la base, están ampliando las investigaciones. Por ejemplo, tenemos un estudio sobre el tema de relaciones abusivas, ¿no? El caso de personas adultas que seducen a menores de edad. Justamente los últimos meses se ha ido discutiendo este tema de la ley Brisa y tenemos datos sobre esta temática. Otro tema que está saliendo también últimamente es el de la violencia extrema en las unidades educativas. Lamentablemente hemos tenido varios casos en Quillacollo, en Santa Cruz, en el Chapare, incluso que la violencia entre pares ha devenido en muerte de adolescentes. Entonces tenemos un gran desafío para discutir esto. Nelson, si bien ustedes van a actualizar
Sí, perdón, es que sí que tenemos un poquito de retraso en la comunicación, pero lo estamos logrando, eso es lo importante. Decía que si bien ustedes tienen la intención y el objetivo de terminar de actualizar esta información hasta los próximos días o semanas, tú me mencionabas que la tendencia se mantiene, es decir, que no ha habido una reducción de casos de violencia, sino más bien, si uno ve la tabla, es básicamente ascendente, ¿no?, de los últimos años. Sí, no existe reducción de casos, más bien vemos que hay una ampliación de tipologías, ¿no? Como la tipología de relaciones abusivas, es decir, personas mayores que seducen a adolescentes, la tipología de agresiones en las escuelas, la tipología de pornografía infantil, que se han descubierto verdaderas fábricas de este tipo de agresiones contra niños, niñas, adolescentes. Entonces, más bien tenemos una ampliación de una variedad de formas de agresión contra la infancia y lamentablemente las defensorías de las alcaldías son las primeras que reciben recortes presupuestarios. Yo aquí quisiera hacer un llamado para que prioricemos este tema desde las autoridades municipales, que las defensorías no sean el último eslabón del servicio municipal, sino que haya una prioridad de estos servicios. Desde Infante hemos hecho varios estudios en municipios de Cochabamba y muchos municipios no cuentan con un vehículo para trasladar a las víctimas. Una víctima de violación muchas veces tiene que ir en micro con la trabajadora social a recibir cuando le prestan auxilio. No hay un vehículo para prestar auxilio a las víctimas. A veces no hay ni papel en ciertas defensorías, ni papel para imprimir los trámites. En fin, no tenemos infraestructura adecuada. Los niños, niñas, adolescentes que sufren una agresión están en un escritorio en medio de un montón de gente teniendo que dar su declaración o recibiendo terapia. En fin, está muy precarizado en nuestro país la atención a las víctimas de violencia, sobre todo a las niñas, niños, adolescentes. Con estos estudios queremos sensibilizar a las autoridades, sensibilizar a la población, si bien es la población más vulnerable, posiblemente en número es reducido, pero sí es un problema grave el de la violencia en nuestro país. Ustedes, tanto desde Infante, que es esta institución que ha hecho el estudio, y desde la Universidad Católica, ustedes han emitido algunas recomendaciones para que el Estado pueda afrontar la violencia estructural. Nos diste algunas referidas al ámbito local, pero ¿hay algunas recomendaciones para el Estado en general? Bueno, para el Estado en general, justamente, creo que es importante priorizar, visibilizar esta problemática. ¿Por qué hemos hecho la base? Justamente porque no hay información al respecto. Hay una información de la Fiscalía, hay otra de la Policía, hay otra de las Defensorías. Una tarea urgente es tener una base de datos centralizada de todos los casos que permita tener un diagnóstico cabal de la situación. Nosotros hemos implementado una base hemerográfica que es un referente con una metodología que tiene sus limitaciones, como lo he mencionado, pero es un inicio, digamos. La otra, priorizar los servicios de atención y prevención de la violencia. Cuando hay violencia, en muchos municipios, para una población de 200.000 adolescentes tenemos 2
personas para atender en prevención, obviamente eso es totalmente insuficiente. Nelson, No, sí, adelante. Te escucho bastante recortado, en pero cemento. Sí, Nelson. Estamos teniendo problemas de conexión, lamentablemente, pero básicamente el mensaje central se ha escuchado. Nos queda clarísimo que el tema de la violencia contra los niños y las niñas, tanto la violencia física como la violencia sexual, es un tema estructural que no es de ahora, no son hechos aislados, sino que vienen de año tras año, pero además año tras año va subiendo la cantidad de niños y niñas que sufren este tipo de hechos de parte particularmente de su entorno más cercano, nos decía este estudio de Infante y de la Universidad Católica de Cochabamba. Nelson Antequera, te agradezco muchísimo por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Mary, por el espacio, y a todos los colegas que estén trabajando en el tema. Les invitamos a revisar la página de la revista Infante y a enviar sus contribuciones si están haciendo algún estudio, y si gustan de la base de datos también se las podemos proporcionar con mucho gusto para que puedan profundizar en algún tema. Muy Gracias, bien. Mary. No, pues ha quedado clarísimo el mensaje. Les agradecemos, amigas y amigos de Sin Concesiones, por habernos seguido una tarde más en nuestro programa hablando sobre temas de derechos humanos. En la primera media hora nos hemos referido a una denuncia de violencia intrafamiliar en contra de una alta autoridad del Estado, en particular en contra del gerente de EMAPA. Y en la segunda parte de nuestro programa hemos hablado de la violencia sexual hacia los niños y las niñas. Conmigo será hasta el día lunes. Muchas gracias a todos, al equipo técnico y a Zenobia Mamani, que es nuestra productora coordinadora. Chao, chao. Sin Concesiones.